dos, tres, probando. ¿Me escuchan? Sí, ahí escuchamos Torpetín. Hace mucho estaba hablando y nadie me respondía. Pensé que se Ah, habían ido. Saludamos a todos y a todas. Damos la bien llegada a este encuentro, al cuarto palabreo, el cuerpo como primer territorio del Círculo de Pensamientos de Avia Yala, del ciclo Diálogo de Saberes y Pedagogías Interculturales. Ya nos hemos aventurado por todo un tema del rizoma intercultural, las pedagogías interculturales y el pensamiento ancestral, el, la fragilidad, la fuerza que nos une en la comunidad. Y hoy nos toca un tema muy interesante que nos va a estar compartiendo el colectivo Jaripuacay. Entonces este consta del cuerpo como primer territorio. ¿Qué es eso del cuerpo como primer territorio? Porque el cuerpo y el territorio son muchas preguntas que tenemos, que nos hacemos, pero que muchas veces no tenemos una respuesta ni las vamos a tener. Por acá nos van a llevar a una aproximación, entonces no siendo más, no siendo menos, no siendo más o menos, empezamos en este momento y le damos la palabra a la compañera Paula, le pedimos permiso a todos y a todas y agradecerles por la asistencia. Cuéntanos, Paula, un poco. bueno, buenas noches para todos, todas. Pues espero que el espacio también sea como muy conversado, muy reflexionado desde cada uno, cada una. Y digamos que más que llegar aquí y decirles esto es también que lo reflexionemos y lo vivamos, porque el solo hecho de estar en una sociedad ya podemos empezar a sentir ese cuerpo como un territorio, ¿cierto? El habitar ya en esta vida. Antes de empezar, vamos a compartirles unos escritos. Torpetín, no sé si me quiere ayudar con uno leyéndolo. Entonces, si quiere Torpetín, yo empiezo con uno y usted hace el otro. ¿Listo? Listo, a mí me parece, hágale pues, yo la sigo. Bueno, entonces lo que les voy a pedir pues a las personas aquí presentes es que ojalá logren como centrarse en la narrativa, cerrar esos ojos e imaginarse en la situación o en su defecto que alguien muy cercano les está contando también la situación. Y ya les voy a hacer la lectura. Permítame un momento. Listo. Entonces, recuerden, ojalá conectarse bastante con la lectura. Mi cuerpo creció con inseguridades, miedos, angustias, juzgamientos y odio hacia mí misma. Durante un largo tiempo busqué encajar en la sociedad, que en realidad era una burbuja, pues mis amistades demostraban siempre que eran perfectas. Algunas me llamaban mojigata por no ser el tipo de mujer atrevida y coqueta. Otras me decían que era una desaliñada porque nunca vi interés en depilar mis cejas o usar ropa acorde para las mujeres. Siempre creí que tenía un problema y me detestaba por ello. Mi familia decía que debía ser siempre buena persona, pero serlo en una sociedad que es mala contigo no es nada fácil. Por ello, continuamente intentaba hacer lo que las demás esperaban de mí. Pero lo más aterrador de ello no era aparentar, sino el sentirme rodeada de tantas personas y aún así estar sola, sentirme sola. La soledad era lo que más miedo le tenía. Siempre busqué hacer ruido o busqué habitar lugares y personas para no enfrentarme a ella. Era una lucha constante, no quería encontrarme conmigo misma. Dentro sentía como una planta, cuando la ves día tras día irse secando y que sus hojas caen.
Para mí nada tenía sentido, pero en mí siempre estuvo la duda de si eso era la vida en realidad o si había algo más allá. Un día caí tan, pero tan bajo que decidí decir no más. No soy esto. No quiero vivir así. Quiero ser en realidad yo. Quiero ver otros mundos y dejar de lado este. Y así fue. Empecé a comprender que no fui mojigata, ni desaliñada, ni mala hija. Siempre en mí estuvo ese deseo de volar y buscar quién soy, de dónde vengo y qué quiero ir construyendo en mi día a día. Me di cuenta que debía pausar un poco y que no tenía por qué encajar en lugares que no pertenecía. Ya me decía, ¿y qué tiene de malo la soledad? Si fue ella quien me llevó a expandirme y a decir no quiero hacerlo, no quiero ponérmelo, no me gusta tu comentario. Y así he ido encontrando quién soy. Una mujer sensible que tiene innumerables miedos e inseguridades y que nunca ha sido mi culpa el que tenga esos sentimientos. Por el contrario, soy, y al igual que yo, todas y todos hemos sido víctimas de un sistema que nos quebranta y vive de eso, que nos aplasta y se alimenta de ello. Pero solo hasta que volvamos a reencontrar, a retornar adentro y encontrarnos en nuestra soledad, lograremos abrazar todo ello y germinaremos como el rizoma. Nos expandiremos tan, pero tan ampliamente que encontraremos y tejeremos con otros y otras que seguramente han vivido lo mismo. Torpetín. Qué historia tan triste, yo no sé. La gente sí vive eso en la calle. Bueno, Seguramente. Ahorita vamos a ver qué dicen. ay, pues mamá. Bueno, a los que acaban de llegar, las que acaban de llegar, estamos leyendo unas narraciones, una narrativa. Paula acaba de leer una y la idea es que se pongan o cierren los ojos y hagan de cuenta que les están contando estas historias y luego nos van a contar que, vamos, Paula ya nos contó una muy tenebrosa, muy, queda uno como con las ganas sin hablar. Entonces vamos con esta otra. Se llama Miradas y palabras que abundan como mi pelo. Mi pelo se empieza a secar, lo húmedo va desapareciendo poco a poco, reduciendo su tamaño porque se encrespa y aumenta su volumen y no queda peinado para abajo, sino para los lados. Me siento bien con mi pelo. Me encanta ver cómo cada cabello se envuelve en un rizo y aumenta el volumen. Y disfruto bastante ver mi cabeza pequeña por la abundancia de mi melena. Mi familia desconoce y repudia la genética del pelo crespo. Aunque muchas y muchos niegan tener el pelo de esta forma, toda la vida se han aplicado champús para cabellos lisos, químicos, queratinas, planchas u otros productos que lo alisan para desaparecer lo ondulado y el frizz. El pelo crespo es algo muy raro para ellos y con frecuencia me hacen comentarios en forma de chistes, como el pelo largo es para las mujeres. Un hombre no se ve bonito con ese pelo y más crespo. ¿Cuándo se va a motilar o por lo menos cojas el pelo para que se vea más presentado? Y así no le dan trabajo, entre otras. Me hago el que no pongo atención a sus comentarios. Salgo a la calle con mi melena, como le dicen, y arrimo a la tienda, donde un señor blanco con pelo liso, corto y canoso me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Usted tiene una peluca puesta? No, mi pelo es natural. Deje de ser mentiroso, insiste. Con indignación, rabia, tristeza, me quedo callado. Pues ya son varias veces que me hacen la pregunta y hasta me jalan el pelo. Mejor sigo mi camino.
Para poder llegar a mi destino, debo caminar por la autopista. En este tramo me cruzo con un señor y una señora, y sus miradas se quedan fijas a mí. Son unas miradas de desprecio y pena ajena. No necesitaron palabras para hacerme agachar la mirada, acto que me hace dar cuenta que la gente me mira como si fuera un objeto raro. Mientras me cuestiono, ¿qué de malo hay de tener el pelo largo y rizado? Pasan muchos carros por mis lados y algunos me gritan cosas como ¡Ey, mira un león! Mientras se retuercen a carcajadas. ¡Ay, esponja de brillo! ¡Motilate, niña! Y de un carro hasta me tiran una basura. Llego al metro y pienso que estaré más tranquilo, pero solo necesito entrar a la estación para sentir miradas y ni hablar dentro del vagón que con tantas miradas pareciera yo el objeto raro a observar de todas y todos. Quisiera decir que esto es algo que no es tan frecuente, pero es mi diario vivir. Esta situación me hace estar con delirios de que me hagan algo, como si hubiera hecho algo ilegal. Es curioso que las miradas abunden como mi pelo, y mientras mi piel morena se llena de escalofríos y temor, temo que algún día pasen de las miradas y palabras a la acción contra mi pelo y cuerpo. Ay, qué susto. Ojalá a mí nunca me pase eso. Muchas gracias, Torpetina, y por la lectura. Bueno, entonces, digamos que ya para dar inicio a este encuentro, para ir conversando, para ir tejiendo, les compartiré aquí como la pantalla para ir orientando el espacio. Me dicen si ahí ya la alcanzan a ver. Sí, ahí se ve una pantalla. Listo. Entonces, vamos a hablar. Después de haber escuchado una o las dos narrativas, quisiera hacerles como la pregunta. Y la primera sería básicamente, ¿qué sensaciones experimentaron al momento de escuchar las narrativas? ¿Quién desea compartirme? ¿Qué sensaciones surgieron? Alcen la manito. A ver qué sintieron al leer estas narrativas. La mínima comuna, dale. Hola a todas, ¿cómo están? Muchas gracias Paula y Torpetín por su lectura. Sí, pues el relato lo toca a uno pues como muy profundo, cada uno de los relatos. Voy a prender la cámara por acá, disculpe. Sí, muy cotidianos y pues por eso también muy profundos. Le remueven a uno pues como diferentes sentimientos, experiencias, tal vez que muchas hemos vivido, desde la exigencia pues cada uno de los contextos sociales en los que nos enfrentamos, la escuela, el colegio, la universidad, tal vez los espacios laborales, la calle, ¿sí? Que presionan y nos ponen a veces en unos límites muy insoportables, ¿cierto? Nos exigen cambios que no entendemos, ¿sí? Y eso empieza pues como a alejarnos también de esa voz interior que debemos escuchar. Entonces creo que por ahí es como lo que más me tocó, ¿sí? La cuestión pues como de la voz, cada uno de los personajes de ambos relatos en ese vértigo, sí, de todo el ataque que sufren, sí, por su apariencia física, por su cabello, los llevan tal vez a sentirse como aturdidos, ¿sí?
y a no escuchar su voz interior, lo que desean, cómo se ven, cómo se sienten, que tal vez no quieran cambiar y convertirse en lo que les están exigiendo desde lo exterior, desde las apariencias. Entonces, bueno, eso es como lo que para mí tuvo mucha fuerza. Gracias. Son sensaciones, sí, así muy extrañas. Uno piensa que eso no le pasa a la gente y vea lo que están escribiendo y escriben. No sé quién más quiera alzar la manito y nos quiera eh, para mirarle. Dale, Jessica. Hola, buenas noches a todos y todas. Bueno, ¿qué sensaciones experimenté? Yo me sentí muy representada, tanto en Paula como en John. Voy a hablar específicamente, perdón, de Torpetín. Voy a hablar específicamente de lo que sentí de acuerdo pues a lo que mencionó Torpetín en su lectura, en su narrativa. Yo siento que yo me sentí identificada con esa narrativa en la medida en que las personas constantemente te opinan sobre ti, sobre tu cuerpo, en la forma en que tú te representas ante los demás. Entonces, y eso constantemente se ve en la calle, en el ámbito incluso familiar, en el ámbito escolar, bueno, y también, digamos, en todos los entornos están opinando acerca de cómo expresas, de cómo te expresas ante el mundo. Y eso me cuestiona mucho porque eso hace que se generen también una serie de estereotipos y esos estereotipos son violentos porque como lo relaciono el cuerpo como primer territorio, entonces incluso transgreden o incluso están tocando con mi primer territorio que es político, porque están opinando sobre él y porque están ejerciendo una serie de estereotipos que me afectan, que me pueden afectar. Entonces me vi pues un poco representada como en esa narrativa, en la narrativa que mencionó Paula pues también, porque parte de una deconstrucción, de una, digamos que, de una deconstrucción de aquellas cosas que me dijeron que eran malas, que eran negativas. Entonces, todas esas cosas que me dijeron que eran feas, que eran malas, también es una cuestión de aprender a sanar, de bueno, en realidad todos esos comentarios vienen de las otras personas o vienen de mí, lo construí desde mí misma o lo construí desde lo que dijeron las otras personas. Entonces también me parece como muy importante ahí saber si todas esas opiniones en realidad vienen de mí o simplemente le estoy haciendo caso a lo que dicen las demás personas. Entonces, ¿en qué momento es oprimido el cuerpo? En todo momento en que opinan y digamos, reproducen estereotipos acerca de lo que debería ser un cuerpo feminizado o masculinizado también. Es que a mí me llegan a decir todo eso y yo le saco la lengua así. Es que espere y verás. Bueno, no, muchas gracias a las que van compartiendo la palabra a este primer momento de estas narraciones, también a quienes van llegando y estamos acá en un primer momento reflexivo a partir de unas escrituras que parecen mentiras, pero que están viviendo muchos y muchas en esta realidad. Entonces seguimos con Paula. Bueno, muchas gracias a las compañeras que compartieron, que nos hablaron. Digamos que este espacio lo vamos como a colocar en dos
en 2 sesiones, por decir así, para poder hablar del cuerpo como un primer territorio. Y es que es importante hablar del cuerpo como un primer territorio de opresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque es desde el cuerpo donde se ejercen estas múltiples maneras de crear violencia, de hacer violencia, y es donde recae sobre el cuerpo todo este sistema que es capitalista, colonial y patriarcal. Y aunque si bien nosotras, las mujeres, somos las que mayormente sufrimos ese peso de violencias y de opresiones, el hombre también desde unas maneras distintas también sigue siendo y se ve oprimido. Entonces no es un tema, digamos, que nos pertenezca solo a nosotras como mujeres, sino que también es al hombre. Y es reconocer y identificar de qué manera también al hombre se le está atribuyendo o se le está recayendo todo este peso, que a veces también pasa por alto, ¿sí? Que a veces también se considera que es ajeno y porque está ya muy inmerso en nosotros y en nosotros. Entonces es importante hablar también del cuerpo como es oprimido para pasar a hacer esa resignificación y esa significación de nuestros cuerpos. Digamos que desde la ilustración que ustedes pueden ver ahí fue un ejercicio pues que realizamos en el colectivo, en un palabreo y también como en representación pues de algunas de las acciones que hacemos. Y es la manera en cómo se ejerce la fuerza sobre un cuerpo, en este caso pues un cuerpo masculino, un cuerpo de hombre, ¿sí? Como desde el tema de tener que prestar un servicio militar o desde el tema de tener que estar respondiendo siempre al trabajo y a otras dinámicas que constantemente se le exige al hombre, como también intenta ejercer esa fuerza sobre la mujer. Entonces allí también se plasma cómo ella no solo recibe esa opresión por parte tal vez de su compañero, de su papá, de su hermano, de su hermana, sino que también de la sociedad, ¿sí? Entonces ahí se une como todo este gran problema. Y digamos que algo que recojo lo que decía Jessica, y es que desde que nacemos somos cuerpos oprimidos. Somos seres que nacemos oprimidos porque ni siquiera se nos da la posibilidad de decidir si nos identificamos con un género masculino o femenino o simplemente nos encasillan y ya. Sí, desde que nacemos o antes desde nacer, que la mamá nos tiene en la barriguita, entonces, ay, si es niña, la ropita rosadita, si es niño, la ropita azulita, que yo no quiero que ella sea así, yo no quiero que él sea así. Entonces, desde antes de nacer, ya hay todas unas dinámicas que empiezan a oprimirnos, que empiezan a posicionarse sobre nosotras y que no nos da ninguna potestad de decisión. Entonces, yo traigo aquí como a mencionar algo que menciona pues una autora, Lorena Cabnal. Ella es una mujer feminista comunitaria indígena, guatemalteca, si no estoy mal, y ella menciona que toda opresión atraviesa el cuerpo. ¿Y por qué la atraviesa? Porque el cuerpo es quien percibe todas esas sensaciones. Porque resulta que nosotras no somos solo un cuerpo físico, sino que dentro de nosotras también hay unas dinámicas emocionales, hay unas dinámicas sentimentales que significan lo que somos, ¿sí? Que significan y que se va construyendo y que va también cambiando desde lo que somos. Y todas esas dinámicas se convierten en un territorio. Y no se habla de un territorio desde algo geográfico, sino desde algo mucho más espiritual. Los pueblos lo mencionan como desde una cosmogonía. Entonces, es importante reconocer para sanar
de qué manera nuestros cuerpos han sido oprimidos. Voy a pasar la diapositiva. Entonces, digamos que como les mencionaba hace un rato, nacemos en todo un sistema, en toda una realidad que se mueven unas dinámicas desde ese capitalismo, desde ese colonialismo y desde ese patriarcado. Pero resulta que es que no se desligan unas de otras, sino que una requiere de la otra. Entonces, resulta que para posicionarse ese capitalismo requiere de seguir continuándose un colonialismo, ¿sí? En el cual está inmerso todo un racismo que se ha visto pues también marcado a pesar de que los años hayan pasado, ¿sí? A pesar de que estemos en pleno siglo XXI, aún sigue habiendo racismo. Aún se sigue, como nos contaba en la narrativa Torpetín, aún se sigue rechazando a una persona por el simple hecho de llevar su cabello alborotado. ¿Sí? Aún así siguen existiendo personas que las rechazan en algunos trabajos por su color de piel o por su estatura. Sigue existiendo eso. Y lo que se vuelve aún más complejo es que mediante todo ese capitalismo, ese colonialismo, se requiere también de un sistema patriarcal, porque requiere que se opriman otros cuerpos para el servicio de otros y que sigan funcionando. Entonces, digamos, dentro de ese capitalismo se puede ver la opresión del cuerpo a través del hombre obrero y la mujer obrera, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede mirarse allí, digamos, con estas jornadas laborales extensas, ¿sí? Entonces el cuerpo empieza a trabajar. ¿Y qué requiere? ¿Qué requiere el capitalismo? La mano de obra. Necesita que la persona esté produciendo. Y para producir requiere de su cuerpo. Y a partir de eso se empiezan a generar unas dinámicas y unos malestares que no solo son físicos, sino que también se convierten en emocionales, como es el tema de la depresión, como es el tema de la tristeza, de la angustia, del estrés, que eso genera ciertas sintomatologías en el cuerpo de la persona. Entonces ya eso trasciende hacia mí como persona. De la mínima nos está levantando la manito. Sí, Paula, es que tengo una pregunta que me surge pues como escuchándote y en el contexto, pues en el ambiente que nos pusieron pues con los relatos. Y es cómo se entiende ese cuerpo territorio, ¿sí? Cómo se entiende el cuerpo territorio en relación con lo comunitario, con lo común y entonces con la comunidad. Porque en principio pareciera que ese cuerpo del que nos hablan, de lo que estamos escuchando, se entiende desde una individualidad, pero entonces también se habla de un feminismo comunitario y obviamente pues en el espacio en el que estamos buscamos la pregunta por la comunidad, por lo común, ¿sí? Entonces esa sería pues como mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Sí, resulta que, digamos que aunque se habla de un cuerpo territorio, se habla de algo que no solo me traspasa a mí, sino que también traspasa a otras y a otros, ¿sí? Y que en el momento de hacer esa significación y esa resignificación se empieza a construir en colectivo. ¿Por qué? Porque resulta que no estamos hablando de que el cuerpo sea solo mío como persona, sino que también allí se hace inmerso al territorio que yo habito. Entonces, por eso se hace también esa relación de cuerpo-territorio. No solo soy yo, Paula Andrea, sino que yo soy también lo que habito y donde habito.
Entonces, desde allí se vuelve esa unificación. ¿Por qué? Porque algo que se ha logrado con el capitalismo y con el colonialismo es que se desligue el ser humano de la naturaleza y también eso lleve a que se desligue esa comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es con los discursos, digamos, de ahorita. Yo quiero traer como aquí a colación y es que estos sistemas que yo les estoy mostrando a ustedes son súper ágiles y se acomodan a las necesidades o a las demandas que ponen las personas, ¿sí? Entonces, digamos, un ejemplo es, nosotras hablamos de un tema de empoderamiento, ¿sí? Pero resulta que el capitalismo dijo, listo, necesitan empoderarse, entonces, bueno, vamos a meterle el coaching, vamos a meterle todas estas cosas y empodérese, pero entonces estamos hablando ahí están tomándolo desde un tema individual y no estamos hablando de un empoderamiento desde lo individual, estamos hablando de un empoderamiento donde sea yo, pero también esté al lado mi comunidad, donde se camine de lado con la comunidad. Si me hago entender, entonces allí lo que se busca es como esa unificación tanto de la persona para lograr realizar esa colectividad. Listo. Terpetino, usted ahí modera. Hola, sino que, es para ver si yo he entendido, sino que Paula en el primer momento nos dijo que nos iba a explicar cómo estaban oprimiendo el cuerpo. Entonces, según lo que hemos venido conversando, pues son tres sistemas que en sí destejen o coartan la comunidad. Entonces, lo que ella nos quiere dar a entender o lo que yo estoy entendiendo es cómo a partir de estos sistemas se individualiza el cuerpo para fragmentar pues como el tema comunitario. Y yo creo que ya ahorita nos va a hablar así todas esas dudas que tienen como sobre el cuerpo como primer territorio, desde los feminismos comunitarios. Entonces, si quieren, pues seguimos, ella ya va a pasar al otro momento explicándonos brevemente cómo estos tres sistemas están en el cuerpo, los está experimentando, lo vieron en las narraciones, que si bien parte de algo individual se vuelve también algo muy común, para seguir conversando un poco y respondiendo a estas preguntas. Entonces, lo que le entendí fue que era necesario como conocer cómo nos oprimen para poder también romper esas cadenas como muestra ahí en la ilustración. Entonces no sé si ahí le vamos dando para que de pronto Paula no se desvíe y sigamos pues en el orden, que ahorita yo creo que todo eso que tiene Andrea, la mínima comuna, va a empezar a hablarlo Paula y nos va a encarretar aún más. Yo sé que esto es maluco, pues esos sistemas, pues como nos oprimen y seguir hablando de ellos, pero era solo un momentico de pausa, creo que lo que nos quería mostrar como Paula. No sé si sigue como Juliet o enseguidita y sigue la palabra con Paula. Bueno, entonces ahí para seguir. Entonces, digamos que sí, brevemente, pues ahí es importante mencionar desde cómo lo vivimos en esa individualidad y también eso cómo trasciende. Entonces, digamos que después de todo esto, también cómo habita el cuerpo desde ese colonialismo. Y es el tema también, como lo habíamos puesto en el video del inicio sobre los peinados, ¿cierto? Entonces, desde esos peinados no se conoce o no se conocía, sino hasta ahora que está tomando auge, cómo las comunidades afros empezaban a utilizar sus cabellos como una manera de saber qué caminos recorrer o hacia dónde dirigirse para lograr encontrar ese lugar libre, por decirlo así, o ese lugar pues como en el cual se convocaran. Entonces también es desde donde utilizo el cuerpo para lograr comunicarle a la comunidad, ¿cierto? Para también lograr guardar mi comunidad.
y es desde esas maneras, y es como también ese colonialismo empezó a darse cuenta que estas mujeres afro estaban usando su cabello para ello, y ¿qué hacían? Empezaban a calviarlas, empezaban a rapar sus cabezas, o en el caso de los hombres también se consideraba que su fuerza estaba en sus cabellos, entonces hay que cortarlo. Entonces eso como transgrede para mí, pero es que no solo es para mí, sino para el significado que tiene para mi comunidad llevar mi cabellera, ¿sí? Entonces ya de allí se trasciende no solo desde algo individual, que también pues Andrea nos quería preguntar, sino que también trasciende a eso colectivo. Y ya también entonces desde el patriarcado es cómo se instaura ese sistema desde el cuerpo de nosotras como mujeres y también desde el cuerpo de los hombres a través de unas violencias que se llevan por medio de las culturas. Aquí estos comportamientos se ven muy, pues sí, se normalizan es a través de la cultura. Entonces, digamos que desde el patriarcado, cómo menciona que tiene que ser un hombre y cómo menciona que tiene que ser una mujer. Y cómo todo un sistema se organiza para que haga creer al hombre que es dueño de algo y que la mujer simplemente está para el servicio de. Entonces, así como a grandes rasgos por mencionar. Y aquí vamos a pasar para lograr explicarles. Entonces, cuando yo hablo del cuerpo como primer territorio de liberación, se menciona es porque si el cuerpo se vuelve el primer territorio de opresión, es el mismo cuerpo que debe volverse en un territorio de liberación. ¿De qué manera lo hago? Por medio de esa resignificación, por medio de esa memoria. Y esa memoria no solamente se vuelve individual, eso es una construcción colectiva. Entonces, un ejemplo que colocan estas mujeres, como les mencioné, desde el feminismo que es comunitario e indígena, y es que ellas empiezan a cuestionar, digamos, desde sus cosmogonías en la comunidad y empiezan a identificar que aunque si bien en su historia, cuando llegaron a invadir los territorios, se posicionaron sobre sus cuerpos y no solo sobre el de ellas, sino también el de sus compañeros y sobre todas las costumbres que habitaban en estos territorios. Pero entonces se dieron cuenta que antes de que existiera esa colonización, también habían unas opresiones que ellas no llamaban tanto como un patriarcado, sino que se instauraban unas opresiones desde esas cosmogonías indígenas. Entonces ellas se daban cuenta haciendo esos rastreos y esas memorias y hablando con las abuelas, que entonces para antes de que llegaran españoles y demás, resulta que habían intercambios de mujeres entre estas comunidades indígenas. Y ellas decían, pero ¿por qué tiene que haber eso? ¿Por qué tenía que existir o por qué se normalizó? Y desde allí, haciendo esa memoria, empezaron ellas a decir en su comunidad, es que eso no es normal. Y esto que está sucediendo es una violencia contra nosotras. Y el atentar contra nosotras también es atentar pues contra toda la vida. ¿Por qué? Porque se habla dentro del cuerpo como un primer territorio que todo hace parte de una red de vida. ¿Sí? Todo mantiene como un equilibrio. Y no debe existir algo sobrepuesto sobre otras circunstancias. Es decir, el ser humano no está por encima de la naturaleza, hace parte de la naturaleza. Y se habla desde allí
porque ellas hacen una parábola muy bonita y mencionan, por ejemplo, esta chica de Lorena Capnali, ella menciona, y ella dice, por ejemplo, cómo el patriarcado ejerce violencia sobre la mujer, desde esas violencias sexuales, desde esas violencias pues de palabras y demás, también ese capitalismo y ese colonialismo ejerce violencia sobre la naturaleza. Y es por eso que allí se ve, y por eso es que ellos hablan de que la naturaleza, de que la madre tierra, de que la Pachamama está herida, está lastimada. Y es porque nosotras, al igual que ellas, somos un cuerpo. Y debe haber una sincronía. Cuando se pierde esa memoria, tanto individual y colectiva, ahí ya empieza a haber una falta, una ausencia. Ahí empieza a quebrarse como toda esa armonía que existía en esas comunidades. Y por eso es desde el cuerpo que se debe resignificar esas memorias, llevando que, por ejemplo, nuestras cabelleras, soltándolas, también a través del cuestionarse el por qué yo quiero vestir ciertas prendas y no otras, o el por qué yo tengo que evitar pasar por ciertos lugares cuando no debería ser así. O porque el compañero cuando ve al soldado se asusta. ¿Sí me hago entender? Es a través de esas resignificaciones, a través de esas memorias, es que se dice que se puede lograr esa liberación del cuerpo. Y esa liberación no solo va desde mí, sino que también va desde la otra, desde el otro, porque empezamos a sentarnos, a compartir y a narrar esas historias y esas memorias que tienen las abuelas y a volverlas a traer para recuperar todo lo que antes se nos fue quitado, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nos hablaban hace 8 días las compañeras de la mínima comuna y era desde el tema de esa frágil fuerza. Y para mí el tema de la frágil fuerza es esto, cómo resignifico el cuerpo desde esa frágil fuerza, cómo yo como Paula Andrea empiezo a reconocerme y a llevar también a que mi familia se reconozca de lo que antes fue y lo que con el trasegar del tiempo se ha ido quitando por todas estas dinámicas que son capitalistas y coloniales. Entonces, ¿por qué dentro de mi familia, que es la mayoría negra, por qué mis primas optan por plancharse el cabello? ¿Sí? Y porque yo lo llevo crespo, ahí empieza a haber una memoria y a haber un cuestionamiento. Y eso genera también que el que me vea la otra o el otro, ay, mira cómo lleva ese cabello, lleva a preguntar, ve, ¿por qué lo cargas así? ¿Sí? Y a través de esa palabra se empieza a construir esa memoria y a hacer nuevamente esa colectividad que logra el capitalismo y el colonialismo desvincular, ¿sí? Quebrantar, que es como uno de esos grandes logros que tiene todo ese sistema. No sé si tiene alguien algún aporte, una pregunta para ir conversando. Vamos conversando. Yo mientras se animan a conversar, pues ustedes saben que antes de yo venir a estos conversatorios, a estos palabreos, pues voy donde mi abuelo payaso a preguntarle acerca de los temas, a ver qué le han dicho a él, qué conoce él, y si me puede compartir para yo no venir con, con estos sin saber o sin saber nada y todo eso. Pero bueno, entonces yo fui donde mi abuelo y le pregunté sobre el cuerpo como primer territorio, que él que sabía eso,
desde la sabiduría del payaso andino, desde la seguridad de todos los payasos. Y él me empieza a decir, mijito, es que hablar del cuerpo como primer territorio es también algo muy, muy complejo porque toca entender que a medida que fuimos avanzando como sociedad, el cuerpo deja de ser comunal y pasa a ser también un cuerpo individual. Y yo le preguntaba, ¿cómo así? Sí, que anteriormente no había como tanto pereque por las cuestiones del cuerpo, sino más por vivir, pero ahora ya a partir de tantos movimientos, tantas evoluciones, el cuerpo empieza a hacer algo y empieza a sentirse de manera distinto a partir en las comunidades. Entonces lo que él me contaba un poco, diciéndome así para no alargarme, es que hoy en día el cuerpo es el primer territorio porque es un cuerpo que se significa, tiene unas memorias que parten de toda esa comunidad. Siempre es un ir y venir desde lo individual a lo comunitario, sin olvidarlo pues porque hay muchas veces se cae en ese individualismo y cada quien por sus lados. Entonces él me dio un ejemplo y me decía, vea Torpetín, por ejemplo, usted ese cabello se lo heredó a todos esos payasos y payasas negras y negros. Y ay, yo me miraba el pelo y yo, sí, tal vez sí. Y me dijo, y mira tus ojos, esas te lo heredaste a todos esos payasos y payasas indígenas. Y ay, fue madre, ve el abuelo lo que me está diciendo, yo ahí todo escuchándolo. Y mira, Torpetín, esa piel morena, es todo un tema también de mestizajes, de memoria. Hoy en día estamos en una mezcla también entre todo esto. Entonces, lo que me explicaba era que yo tenía que reconocer, mirar esas memorias que hay en mi cuerpo y no olvidarlas de dónde vienen y dónde vengo. Y siempre tener el debido respeto. Pues no quiere decir que Torpetín no se pueda alisar el pelo, sino que él me decía que sea un tema más de lo propio, de que usted decía y que no desde esas trampas de los champús que le echan cosas para que se alice el pelo. Entonces, él me explicaba un poco desde eso, que cuando uno empieza a significar el cuerpo propio, comparte con lo comunitario y se vuelve también en el tema comunitario, desde ese tema del respeto, ese tema de la ética, sin olvidar pues que estos tres sistemas que nos han mencionado, decía él, pues siempre nos quieren desligar y volvernos un cuerpo débil, cuerpo que no tiene fuerza, como se diría, y lo venimos hablando. Entonces, cuando ese cuerpo toma fuerza, nos unimos y nos unimos con las otras y somos pues una fuerza colectiva, donde nos reconocemos y nos respetamos. Y por último, que me alargué, es que si veis eso que ese cuento me lo contó en 6 horas. Él me decía, lo mayor que tienes que saber en el tema del cuerpo como primer territorio es dejar de sentir vergüenza. Ay, ¿cómo así? Sí, entonces me está diciendo, porque usted siente vergüenza de todas esas memorias que tiene en el cuerpo. Entonces, por eso no lo vive ni individual ni colectivamente. Entonces, ahí les cuento un poquito de lo que me decía el abuelo. Un día esto lo traigo. Dale, Juliet. Bueno, buenas noches, primero que todo. Yo lo que quería mencionar era, pues, como con el tema de la relación con las comunidades, ¿cierto? Y el cuerpo o el territorio y nuestro cuerpo, evidentemente, como primer territorio. Es que yo creo que esto me parte mucho desde, pues, desde que se rompen esos, o se inician a romper esos lazos que siempre, digamos, el sistema que rompamos, y es esos lazos ancestrales, ¿cierto? Esos lazos de donde veníamos inicialmente, hablando pues en nuestro contexto latinoamericano y demás, y es cuando precisamente nos quitan esa posibilidad de, de compartir en comunidad, ¿sí?
cuando llega la colonización y nos rompen pues nuestros vínculos y demás, nuestras comunidades también rompen de muchas formas, ¿cierto? Porque a uno nos llevan para otros lados, a otros nos mezclan con otros, a algunos pues son asesinadas, ¿cierto? Ya la raza pues como tal, dentro de nuestro contexto es violentada de tal forma que la primera violencia que se sufre y que se sufrió en ese momento también fue esa, ¿no? La del cuerpo como tal. Y pues eso también partió a que se pudiese como romper precisamente este esquema de comunidad y de fraternidad, pues que en algún momento seguramente se tuvo. Y ahorita con el sistema capitalista, yo pienso que pues con la llegada del capitalismo como tal, el capitalismo busca muchas otras cosas diferentes a que nosotros podamos construir una comunidad. Si el capitalismo pues, nos atraviesa en situaciones en donde rompe nuestros núcleos familiares, rompe nuestros núcleos sociales y rompe inclusive nuestro primer núcleo que es el individual, ¿no? Nuestro cuerpo como tal. Entonces nos vuelve como pues como en un territorio, pero las personas que habitamos ese territorio estamos ensimismadas a vivir pues solo lo de nosotros y entonces llegan un montón de cosas, llega el egoísmo y llega esa vanidad y llega el consumismo y llegan un montón de cosas que son totalmente diferentes a esas cosas que se construyen en comunidad, ¿no? A esos lazos fraternos, a esos vínculos que son pues importantes para nosotros pues como parte de la sociedad también. Entonces el sistema muchas veces nos dice como que, bueno, ustedes viven en una comunidad, ¿no? Pero entonces ustedes tienen que aprender que en su comunidad todo hay una competencia, ¿cierto? ¿Y la competencia cuál es? La competencia por la educación, la competencia por lo laboral, porque no todos van a poder tener precisamente todos estos accesos, ¿no? Entonces ya pasan a ser privilegios y entonces dentro de las comunidades vemos estas competencias por esos privilegios de poder acceder a un trabajo, de poder acceder a una educación y demás. Y así es como se rompen todos los otros vínculos que pensaría yo que es como, digamos, la estrategia del capitalismo para decir, bueno, listo, rompimos todas las estructuras, ahora cada quien tiene que velar por sí mismo y desde ese individualismo precisamente, entonces eso nos degenera que, bueno, tiene que trabajar más, tiene que producir más, no tiene tiempo para eso, no tiene tiempo para lo otro y no tiene tiempo precisamente para crear comunidad. Y pues otra cantidad de cosas que pienso yo que como primer territorio, siendo el cuerpo, se ve violentado, ¿no? Entonces, el tema pues de cómo sigue habiendo una conquista por parte, digamos, dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, como acá en la zona del Catatumbo, el cuerpo es quien hace referencia a qué territorio pertenece más, de qué grupo, ¿cierto? Si el paramilitarismo, las fuerzas al margen de la ley y demás. Entonces, todo eso se utiliza por medio de una disputa territorial que se utiliza para alimentar más este sistema capitalista por medio del narcotráfico, eh, pero que también se evidencia precisamente desde nuestros cuerpos, ¿no? Y sobre todo nosotros como mujeres, que es donde utilizan a las mujeres pues para violentarlas, para violarlas y decirle, bueno, nosotras violamos tantas mujeres, entonces este territorio nos pertenece, ¿no? Queremos desplazar a alguien, violamos a una mujer de esa familia. Entonces, un montón de cosas que podía también como quisiera como aportar sobre eso, pero pues dejaría ahí como ese aporte. Ay, pues madre, eso tan teso. Chuchito. Y gracias, Juliet, por compartirnos. Antes de darle la palabra a la mínima, que es que mi abuelo me va a cascar y es que lo más importante es que el cuerpo como territorio nunca se puede desligar de la naturaleza, porque somos de ella, esa es la memoria que nos lleva al ombligar. Listo, cierro paréntesis, dale mínima. Tiene apagado el micrófono. Ay, sí, qué pena. Listo. Voy a aprender aquí. Hola, ahora sí. Y como mencionar, pues en relación con la pregunta que pues les dirigí ahorita, pues con lo que se siguió, pues que Paula
nos habló pues tan bellamente y yo creo que el quiz pues ahí de la pregunta por la comunidad en relación al cuerpo territorio se encuentra precisamente pues ese punto, digamos, que puede ser deconstruido, que puede incluso iniciar un camino de liberación, ¿sí? El cuerpo como primer territorio de liberación, ¿sí? Ese primer paso para pensarse la liberación desde el cuerpo como primer territorio en relación con la pregunta por la comunidad, está precisamente en esa responsabilidad con la pregunta, porque tenemos más, digamos, vacíos, olvidos que respuestas y memoria, ¿cierto? Es más la tarea que hay que emprender en términos de memoria y de tejido eh, que las seguridades que tenemos, ¿cierto? Porque la historia que nos llega es la historia de los vencedores y lo de nosotros es la apuesta por la memoria de los vencidos y esos proyectos que quedaron inconclusos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que ahí estaría, digamos, el punto, digamos, que yo quería escuchar, que lo dijeron pues muy bien y que incluso pues ya los mismos relatos del principio son una muestra de ello, de ese tejido como por venir también y como mirada al pasado. Ahora, también quería mencionar pues respecto también a lo que estaba diciendo la compañera que me precedió, eh, y es que precisamente en la pregunta por la comunidad hay unas dificultades que a veces son infranqueables, ¿cierto? Hay unas dificultades muy tesas precisamente porque hay o sea, hay muchas comunidades, muchas formas de la comunidad. Y una pregunta que nos debemos hacer es qué tipo de comunidad queremos ser, ¿cierto? Porque el capitalismo también crea comunidad, ¿sí? Y tiene una espiritualidad también, la espiritualidad del capital, de la producción, de la competencia, todo eso. Y por eso, ahorita mencionaban esos grupos de coaching, eso se presenta como una comunidad y también como una espiritualidad. Y por eso eso, digamos que hace a las personas vender hasta su conciencia, pues, y entran en ese estado como de obnubilación, ¿sí? Donde hay otro tipo de razonamiento que los aleja incluso de otro tipo de personas, ¿cierto? Por ejemplo, personas que se están pensando transformaciones sociales más radicales. Bueno, creo que ese es como, digamos, la zancadillita que pondría y es la profundización en la pregunta por la comunidad, tener eso muy, muy claro, qué tipo de comunidad queremos construir. Bueno, muchas gracias. Ay, Bueno, la pregunta que nos hace la mínima comuna de qué tipo de comunidad queremos tejer. Y es bastante interesante porque siempre se menciona la comunidad, pero no qué tipos o qué formas de comunidades. Y ahí queda el llamado y también la pregunta para la reflexión y cómo podemos aportar desde el cuerpo como primer territorio de liberación, que Paula ya nos va a contar un poco, y también esos retos y eso tan complejo y esos desafíos, como lo mencionaba Juliet, que tenemos en este contexto, en estos territorios sociales del país Colombia, y es eso, cómo oprimen a ese cuerpo, cómo agreden de una manera que las personas quedan desmembradas de él, física y también espiritualmente, y cómo volver a hacer ese tejido, porque es muy complejo y muy triste las maneras como nos estaban contando, de también cómo se apropian de ciertos territorios, y no solo el social, sino también de ese primer territorio, desde los asesinatos, los feminicidios, las violaciones, y todo esto que hemos venido viendo también en el paro con alguien que se manifiesta de manera distinta. Entonces hay muchos mecanismos
que se empiezan a vislumbrar, hay otras formas de resignificarlo y resistirlo, y está esa pregunta de cómo entonces y qué comunidad es la que queremos tejer. Entonces seguimos con Paula. Bueno, gracias a las compañeras. Pues muy interesante lo que se va presentando en el espacio. Y digamos que esas son como las grandes interrogantes que van surgiendo de de todo este tema de cómo habita el cuerpo como un primer territorio. Y también allí es importante aclarar, y es que cuando yo empiezo a habitar el cuerpo como un primer territorio, que lo estamos diciendo que no solo es un tema desde lo individual, sino que también ya pasa a ser colectivo y pasa a ser pensado también para y desde la otra persona. Es importante tener claro que eso exige que yo tenga una posición política frente a algo. Y algo que me parece muy interesante que proponen, digamos, desde estos feminismos comunitarios, y ellas mencionan es yo como mujer o como hombre, ¿qué voy a abrazar y cómo lo voy a habitar en el territorio en el que estoy? Yo como mujer, ¿qué decido abrazar de eso que existe en la actualidad? Y cómo lo decido habitar en el territorio o cómo lo voy a habitar, pero también qué eso que hay en la actualidad es lo que voy a desechar. Y desde allí se habla desde un tema de un posicionamiento político. Y también desde allí adelantándome pues como a la otra presentación. Y es también desde allí que yo decido empezar a hacer renuncias frente a ciertas dinámicas que surgen y que están afuera, ¿cierto? Entonces, digamos, desde el momento en el que yo empiezo a reconocer que yo he sido machista, que he practicado en alguna ocasión de la vida el tema de la misoginia, que sí he violentado a un compañero, una compañera. El solo hecho de hacerlo consciente ya se vuelve una acción política, porque ya lo estoy haciendo consciente. Y desde que lo hago consciente, empiezo a recapacitar sobre la acción y posiblemente empiezo a trabajar para evitar volver a reproducirla. Y lo mismo pasará en estas comunidades. Cuando empezamos a cuestionar, que es muy bonita la manera en cómo surgen estas mujeres indígenas y empiezan a cuestionar sus comunidades, y como lo hacen también las mujeres afro con sus cabellos, y empiezan a cuestionarse el por qué yo tengo mensualmente que echarme una queratina, y el cómo yo desde ese cuestionamiento y desde ese avivar, desde ese compartir esos sentires que siento cuando, valga la redundancia, cuando empiezo a tener que aplancharme el cabello, porque es que afuera me están diciendo que no puedo ser así, o porque mi compañero me está diciendo que no puedo ser así. Cuando lo empiezo a cuestionar, ya y eso implica que estoy empezando a tener una posición y que posiblemente el cuestionarme lo va a evitar o va a hacer que yo al momento del que lo haga ya lo voy a pensar una o dos veces y ya me voy a decir, pero ¿por qué lo quiero hacer? En realidad es porque yo quiero, o es porque me lo están exigiendo, o es porque quiero que esa persona se quede a mi lado. Y cuando estas mujeres desde sus comunidades indígenas empiezan a cuestionar también esas cosmogonías y a decirles a sus mayores y a sus mayoras, es que eso no debería ser así, no tendríamos por qué vivirlo así, ni ustedes tampoco, empieza a generar que se cambien esas dinámicas que habían en las comunidades, que van a ser complejas, claro que sí, que se van a demorar mucho tiempo, claro que sí,
Pero desde el momento en que se empieza a hacer ese cuestionar, desde que está como esa pequeña ahí de no, eso no va, pues, o sea, no cabe dentro de lo que yo soy, dentro de lo que es mi comunidad, ya eso empieza a generar como esa inquietud, como esa molestia. Un ejemplo podría ser como cuando tenemos una piedrita en el zapato, que la sentimos y la sentimos y la sentimos y hasta que no la sacamos como que no descansamos. Entonces, cuando yo siento esa inquietud y la expreso y manifiesto y indago y lo cuestiono y paso a incomodar como esa normalidad que existe, ya ahí empiezan a ver esas transformaciones o esos cambios. Y vuelvo y retomo a lo que nos comentaban hace 8 días las compañeras de la mínima, desde esas pequeñas fuerzas, cuando se incomoda desde allí. Entonces, también es importante con lo que nos comparte Andrea y es tener claro que las opresiones, digamos, no son iguales en ningún territorio. Y es algo que se viene, digamos, desde hace un tiempo reivindicando acá desde la Vía Yala. El solo hecho de que ya dejemos de nombrarnos como latinoamericanas o latinoamericanos y pongamos a hablar desde un tema de la Vía Yala también empieza a significar ese espacio y ese territorio y empieza a hacer memoria desde esos vencedores, ¿cierto? A pasar de frente a esa historia de los vencedores, de los que han sido vencidos y esos vencedores ya empiezan a ser cuestionados y cuestionadas, ¿sí? Entonces, digamos que desde que yo empiezo con lo individual, a apropiarme, empiezo también a hacer esa construcción con esa colectividad y con esa comunidad, que es lo que se busca. Y es lo que también hace como ruptura a eso que ya han venido mencionando desde todo este tema capitalista, ¿sí? Que empieza a fracturar y a quebrantar esa colectividad, esa juntanza. Entonces, pues digamos que desde allí el cuerpo como un primer territorio empieza a trabajar, pero yo no puedo esperar estar con la comunidad si yo como persona no he empezado tampoco a sanar ni a reconocerme. Entonces, como mi cuerpo también me habla de esas memorias y un ejemplo de ello son las cicatrices. Y las cicatrices no solo físicas, sino también esas cicatrices que hay inmersas. ¿Cómo las empiezo a hacer conscientes para poder sanarlas y para poder estar en comunidad y en colectividad? Y desde allí es que se habla desde un primer territorio. ¿Cómo también puedo empezar a sanar con la naturaleza? Porque es que no puedo desligarme de ella porque es que yo también soy naturaleza, hago parte de ella. Entonces, ¿cómo empezar a crear esa sincronía, esa red, esa unión? Y por eso estas comunidades originarias nos mencionan de una red de vida, pero no desde un tema circular, sino desde una espiral, donde nos dice, venga, vuelva a la memoria, retome. Escucha a la abuela y al abuelo. Escucha a los que nunca han querido escuchar. Y pasémoslo a la hora. Y reivindiquémoslo y signifiquémoslo para construir con esa colectividad, con esa comunidad. Entonces, pues no sé si alguien quiera agregar algo y también las preguntas que si desean contestar, Torpetina ahí sí tiene también para contestar. Muchas gracias, Paula, por la provocación. Hay dos preguntas muy interesantes que sería interesante los interesantes, bueno, redundé mucho, de cómo resignificar y resistir el cuerpo como un primer territorio, cómo hacer fugas desde el cuerpo a un sistema que es opresor.
Y yo le agregaría un poco a lo que vienen también comentando, y es cómo en colectivo y en comunidad resignificamos y resistimos desde ese cuerpo como primer territorio. Cómo hacemos esas fugas también en colectivo, que sea un proceso pues de individual y colectivo y nunca desligado, sin olvidar pues que somos como unos hilos que nos entretejemos y venimos pues de ese mismo tejido. Y bueno, no sé quién quiera levantar la mano. Por ahora contarles también que mi abuelo me contaba en eso que me explicaba para traer acá, y es que no significa que el cuerpo como primer territorio se tenga que anclar a unas tradiciones y unas costumbres, sino que es un respeto y una resignificación y una resistencia desde la misma y propia decisión de la misma persona que lleve a lo comunitario. Por eso hablaba de un cuerpo como primer territorio, que es dentro de todo un marco ético, consensuado, conversado, y también desde un tema radical como se ha venido explicando entre todos estos palabreos, y vamos viendo cómo se van entremezclando unos y unas con otros, y ver también cómo el rizoma empieza a significarse en memorias del cuerpo, y el cuerpo como primer territorio empieza también a expandirse no como una raíz, sino como un rizoma que lucha y resignifica sus memorias desde también unas palabras y unas fuerzas y unas pedagogías de los pueblos originarios que lo van llevando a eso, y desde esa frágil fuerza, más que de un poder, desde esa frágil fuerza que lleva a que el cuerpo, desde su fragilidad, desde entre comillas su vergüenza, se resignifique, que se vuelva todo un tema de un cuerpo y un territorio que coexiste con otros y otras. Entonces, vamos viendo cómo se va mezclando todo esto, también cómo nos van dando unos caminares y van quedando esas preguntas de qué comunidad queremos tejer, qué cuerpos queremos tejer, cómo desde la fragilidad, cómo desde las pedagogías, cómo siendo rizomas o no siendo rizomas. Entonces, no sé si quieren aportar algo más. Por acá en el chat dice Olfiris: excelente conversatorio, muy importante darle fuerza a la resignificación de nuestro cuerpo como primer territorio, y desde allí comenzar con la transformación de otros territorios u otros mundos. Muchas gracias, dice Olfiris. No sé quién más quiera hacer la manito, así la tengan cansada de estar tecleando tanto en esta realidad virtual. La mínima comuna alza la mano, por allá la vi atrás. Bueno, no, agradecerles por este espacio, por la escucha, y por recogernos pues también, pues hacer relación de este espacio, este cuarto, ¿cierto? Momento eh, con respecto al anterior, pues de la cuestión de la fragilidad y de la fuerza desde lo débil. Entonces, esta es la idea que estamos pues como tejiendo en ese sentido. Ahí tendría pues como una última pregunta, pero sería pues como para dejarla ahí en el horizonte, porque no sé pues si este sea pues como el momento, y es respecto a la pregunta por la frontera, ¿cierto? En esta mirada del cuerpo como primer territorio, ¿cierto? Esa cuestión territorial que en términos como de las comunidades primitivas, de comunidades que se piensan desde también desde la tierra, ¿cierto? Hay una relación entre el cuerpo y la tierra. Hay una pregunta por la frontera, ¿cierto? ¿Cómo se entendería también la frontera en ese cuerpo que hasta ahora, ¿cierto? Lo pensaríamos como un cuerpo también comunitario, ¿cierto?
como un cuerpo, claro, que se piensa y se, digamos, se construye y busca también liberación, pero esa liberación no se puede entender sino en el horizonte de lo común, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pensarnos también la pregunta por la frontera, que es muy importante porque ahí entonces uno se para y uno toma, ahí sí postura política, ¿cierto? Una postura una postura que es radical eh, frente a la hostilidad o a la hospitalidad, ¿cierto? Porque recordemos que las fronteras en términos de lo territorial están muchas veces para cerrar el paso, ¿cierto? O para ofrecer, digamos, hostilidad, para dar hostilidad al que llega, al migrante, ¿cierto? Principalmente al pobre, al que se mueve, sin importar su procedencia, si es indígena, si es negro, si es mestizo, si es de la Europa pobre, si es de latinoamericano, africano, sin importar de dónde llegue la frontera, muchas veces es hostil con el migrante, con el recién llegado, con el que llega y pide hospitalidad, ¿cierto? En ese sentido, ¿cómo podemos poner eso en diálogo también con esa mirada sobre el cuerpo también como primer territorio, ¿sí?, de liberación? Muchas gracias a la mínima. No sé si alguna o alguno quiera decir algo sobre ello. Dale, Juliet. Bueno, me parece muy interesante, digamos que también nos pensemos y se ponga pues en este espacio como el tema de cómo también nos pensamos precisamente hablar pues desde el cuerpo como primer territorio y de cómo vamos conformando pues digamos que todo lo que también tratamos de conformar dentro de nuestras comunidades, ¿cierto? Aun cuando tenemos pues como muchas inquietudes al respecto y pues que se pueda como tocar el tema de la frontera, ¿no? Yo creo que, digamos, partiría de algo pues muy importante y es que eh, uno dice como que, bueno, las fronteras realmente existen en cualquier lugar, ¿no? Existen incluso entre uno mismo, ¿no? Entre una misma. Una misma muchas veces se plantea como todas las fronteras, límites imaginarios, que llega un punto en donde dice, bueno, de aquí no puedo cruzar, pero si uno se pone como a analizar que así mismo es con el territorio, uno dice, pero ¿por qué no lo voy a poder cruzar? ¿Sí? Si soy yo, si es lo que habito. Entonces, yo pienso que lo mismo es con las fronteras. ¿Sí? Aquí normalmente, incluso dentro de nuestro mismo país, hay muchas fronteras, y que en algún momento Torpetín nos comentaba por allá que el tema de las líneas imaginarias y toda esta cuestión. Yo pienso que pues a nivel mundial pues también es así, ¿no? Digamos que teniendo en cuenta los diferentes contextos en los que vivimos. Pero acá en nuestro territorio específicamente del Avia Yala, pues es bastante, digamos que satírico mencionar que cuáles fronteras, ¿no? Si para estos gobiernos que han estado perpetuando, pues siempre dentro del territorio y demás, esas fronteras pues son como ese imaginario de poder rechazar con algún motivo a unas personas, ¿no? Y es que si realmente lo vemos, sigue siendo esa estrategia del capitalismo para hacer su campaña de miedo, hacer su campaña de rechazo, ¿cierto? Porque no se rechaza al migrante que viene a invertir, sino se rechaza al migrante que viene a dar un desarrollo, entre comillas, al territorio. Se rechaza al migrante, precisamente como lo mencionaba la compañera, eh, al migrante que viene a buscar dónde poderse quedar, ¿no? Pues como ese lugar de escape de donde venía. Al migrante que normalmente es pobre, ¿no? Al migrante oprimido. Entonces,
ahí es donde se crean estas cuestiones y uno dice como que realmente construimos una comunidad, digamos que hay como en lo binacional, o realmente creamos una comunidad entre nosotros, para nosotros, y estamos dejando también de lado muchas personas, ¿no? Que, digamos, por ejemplo, en el contexto fronterizo binacional, ¿sí? Es algo complejo, ¿no? Y es que la misma comunidad da un rechazo precisamente a esas otras expresiones, a esas otras personas que vienen con, que porque se diferencian por un habla, sí, que se diferencian por, incluso hasta por los nombres, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo uno rechaza a alguien por su nombre porque sabe que viene de otro país? Entonces, muchas veces estas comunidades también se rompen precisamente porque ya no están habitadas de su mismo territorio, sino que es que ya vienen otras personas a habitar sus territorios y la comunidad normalmente ha empezado a dar un rechazo por por estas otras personas, ¿no? Entonces, incluso quienes en algún momento trabajamos con las poblaciones y demás, reciben un mismo rechazo por su misma gente por trabajar con personas que no hacen parte del territorio. Pero yo creo que todo parte precisamente de ese rompimiento y de ese desligue que hay en algún momento histórico de los territorios y que se ve cada vez más nutrido por el sistema al que pues que nos está pues que nos rige, ¿no? Comúnmente, y es que generan esas barreras. Ahí, perdón por extenderme tanto. Muchas gracias, Juliet, a la mínima, por esas preguntas, por esas respuestas, por contarnos algo. Y yo cuando escuché esa pregunta de las fronteras, antes de pasar a dar más palabra, ahí mismo le guaciapié a mi papito, a mi abuelito payaso, y recordé mucho lo que hacen los payasos originarios, los pueblos originarios, cuando se sientan a conversar. Entonces, más que de respuestas, es como contarles algo que hacen ellos, donde no existen fronteras, sino que existe una horizontalidad. Y les voy a leer, pues mire, pues lo que me mandó el abuelo. Dentro de un círculo de palabra hay 5 principios ancestrales. El primer principio o el primer acuerdo es el silencio. Solo se puede acceder a sí mismo cuando se está en silencio. Es difícil encontrar la ausencia del ruido, pero es una de las formas eficaces que conecta con el pensar, el sentir y la reflexión. Entonces, ¿por qué el silencio? Para el segundo acuerdo, que es escuchar. Al tener vida, lo primero que se escucha es el corazón de la madre. Por esto se es amante a escuchar los sonidos. Cabe resaltar que en el transcurrir de la vida, el escuchar se va volviendo consciente del sentir y el pensar, porque de lo contrario el escuchar solo sería bulla. En el círculo del palabra, el escuchar es sabiamente consciente desde todos los sentidos, no solo desde los oídos, sino también desde eso que se observa, se siente. Y bueno, para dar un tercer acuerdo, un tercer principio, que es el pensar. Entonces ya cuando usted está en silencio, escucha, piensa, y solo se habita un círculo de palabras y se está dispuesto a pensar cada palabra o acción ejecutada que surja desde este. Por esto es fundamental pensar antes de hablar, ser consciente de lo que se habla para ser consciente de la palabra que circula, que es espiral, y así pensar lo escuchado o lo sentido. Y luego que se está en silencio, se escucha y se piensa, se habla en este cuarto acuerdo, y es desde la palabra dulce, que es la materialización de los pensamientos y sentimientos, lo que se escucha y se expresa por medio de la palabra dulce conforme a la palabra que va surgiendo en el círculo. Quien no expresa su hablar la misma palabra lo enferma, desde la metáfora que dice ellos, porque en el círculo de palabra es sanador, porque todas las palabras son bien llegadas. Y en el quinto, que es acuerdo y principio, es el agradecer. Se agradece toda acción, palabra, pensamiento que llega a cada persona, porque llega con una visión de aprender, desaprender y de organizar. Se da las gracias a todo lo que se recibe y se convoca la energía de la Madre Tierra para sanar
aprender y enseñar lo aprendido. Entonces cuentan que de estos 5 acuerdos, 5 principios del círculo de palabra, no existe una barrera, sino que todos y todas son bien llegados, se escuchan, se sienten, se piensan y a partir de toda esa palabra se toman unas decisiones en conjunto, en lo comunitario, en lo comunal. Entonces acá no se habla de fronteras ni nada de esto, sino que se habla de un diálogo y una conversa que se consensue y llegue a un tema ético y comunitario, pues, y a un buen vivir como hemos venido hablando un poco desde acá. Entonces eso me contaba el abuelo y me lo mandaba por WhatsApp y querías como comentarles eso para que aún siga esa pregunta, cómo se aborda todo esto desde las fronteras. Entonces no sé quién más sigue por ahí, también se nos va acabando el ratico, no sé quién más quiera alzar la manito, comentarnos, Paula. No, yo creo que ya ahí podríamos ir como cerrando el espacio. También es como agregar un poco de lo importante que es retomar esas memorias nuevamente, no solo desde un cuerpo físico, sino también desde esas memorias de un cuerpo que siente, que es emocional y que está totalmente atravesado por unas, dirían los pueblos, como una cosmogonía, volver a esa memoria de la cosmogonía, conversar con las abuelas, con los abuelos y significarlo y resignificarlo, ser consciente como de esas acciones que hacemos, de esas acciones con las que compartimos también con las demás y desde allí empezar como a romper con estas estructuras que totalmente nos oprimen y nos aplastan y que nuestro cuerpo lo expresa con un sinfín de síntomas, ¿no? Sí, invitarlas también, como lo dice el torpetín, con el círculo, con el palabreo, y es escuchar, que a veces también nos falta mucho, escuchar ese cuerpo que me quiere decir. Cuando adolece, ¿qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere comunicar? Y en cuanto a lo que comentaban ustedes desde el tema de la frontera, también me pasaba esa pregunta del cuestionarnos qué siente ese cuerpo cuando atraviesa esa frontera imaginaria, cómo se sentirá ese cuerpo. Y creo que es desde allí que se puede empezar a tejer y a construir como en colectividad. Muchas gracias por la palabra, por el encuentro, a las abuelas y a los abuelos que nos acompañaron en este espacio y pues también como a las personas que permiten que nosotras estemos también aquí convocadas, a la mamita que de pronto nos dio como el alimento, al papito, pues también agradecerles a ellos, que a veces también pasa muy por alto el agradecerles. Y nada, no sé, torpetina ahí. Yo qué tengo que decir. Eh, no, agradecerles por la presencia, por las preguntas. También acordémonos de que acá no es para respondernos, sino para que surjan también preguntas y sigamos tejiéndonos. Nunca dejemos de preguntarnos para seguir haciendo estos lazos, estos tejidos desde estas palabreos que son demasiado extensos, complejos, y acá tratamos de hacer una provocación como se ha hecho en estos cuartos palabreos. Gracias por preguntar, gracias también por comentarnos desde su sentir pensar. Muchas gracias por significar, resistir y resistir también desde sus cuerpos en esta virtualidad, que no es lo mismo en la virtualidad que en lo presencial acá sentados. Y aunque somos pocos, diría por ahí el companigui, somos bastantes, somos muchos y muchas cuando nos juntamos, seguimos dándole calor
y juego a esa hoguera, a esa olla, que ya les cuento el próximo encuentro donde va a ser. Seguimos dando fuerza desde la tulpa, desde esas memorias de todos y de todas, de los que no están y están también, y seguimos caminando, tejiendo, abriendo también caminos para responder tal vez algunas veces o empezar a organizarnos desde esa comunidad que queremos, desde esa fragilidad que nos movemos, desde ese sentir y pensar en espiral que nos inquieta, desde esas memorias ancestrales, pedagogías también que nos dejaron, desde el cuerpo y desde todas las formas como lo hemos venido mencionando. Escuchen la ambulancia. Y bueno, entonces, gracias Juliet, Andrea de la Mínima Comuna, a Jennifer, a Paula, a quienes ingresaron y no ingresaron, a quienes van a ver en un tiempo distinto este video en los youtubers, vamos a hacer por allá, nos van a ver en un pasado. Y bueno, ojalá lo vean, lo compartan, contarles que este es el penúltimo palabreo de este ciclo. El otro será dentro de 15 días, si no estoy mal, el 19 de noviembre. Estamos muy contentos y contentas porque va a ser presencial. Vamos a ir a palabrear al calor de la tulpa, de la olla, de la mínima comuna. Vamos a ir también a sentirnos, a pensarnos, a seguir palabreando y a poco hablar de esa olla en clave de liberación, de a partir de todas estas memorias seguir tejiéndonos para un accionar y una organización entre todos y todas. Entonces estaremos informándoles para que ojalá nos demos pues ese regalo, ese tiempo en espiral, esa pausa y compartamos en la olla de la mínima comuna. Va a estar excelente y vamos a seguir como resistiendo. Y bueno, no siendo más, entonces, de nuevo, muchas gracias. Yo agradezco mucho, sino que es que son minutos pagados y entonces si yo no agradezco, pues no mentiras. Entonces, no, hágale un abrazo fuerte y un abrazo débil a todos y a todas. No sé Muchas si alguna o gracias. algo va a decir. Ay, discúlpame, Torpetín, no levanté la mano. Muchas gracias, Paula, Torpetín, y a todas las otras compañeras que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias por las palabras, por recibir también las inquietudes que nos han surgido y bueno, nos dejan con muchas provocaciones para seguir ahondando en este tema del cuerpo como primer territorio, la pregunta por la liberación y que también es una tarea y bueno, y en fin, muchas otras que seguiremos ahí profundizando y tejiendo entre todas. Muchas gracias y por acá les esperamos. Mil gracias. Julia dice muchas Gracias. gracias por el espacio y por todos los círculos de palabreo. Hasta luego y nos estaremos viendo.